Ok, bueno, muy buenas tardes todos. Bienvenidos a otro episodio de la historia de la vida de mi papá, Daniel. Hoy vamos por el capítulo número 16. Yo como Creo que 16. yo como no los miro, ando perdido, ¿vieron? La semana pasada no tuvimos un episodio y muchos escribieron preguntando cuánto continúa el próximo capítulo, cuándo lo van a publicar, así que... Sí, este va a salir este sábado que viene, o sea que no tengo aquí las fechas del otro reloj. Hay veces se puede, gente, ¿vieron? Y otras veces hay razones que impiden y por ahí nos salteamos algún sábado, pero tratamos de hacerlo todos los sábados. 2 días atrás estábamos comiendo una tremenda paella en esta mesa y hoy estamos hablando pavadas, ¿no? Así es la vida, ¿vieron? Bueno, en el último capítulo nos fuimos de Miami, manejamos hacia Toronto 2 días. Sí, retrocedemos un poco. Sí, yo me había también, una de las razones por las cuales decidimos dejar la Florida, que nos molestaban bastante, era que, ¿vos te acordás cuando salías de la escuela? La policía todos los días haciendo guardia y los ¿cómo se llaman en español? Los que venden la droga con los coches que iban pasando despacito así. Los gangsters. Los pushers. Los dealers le dicen en Estados Unidos, acá en Norteamérica. Pero sí, uno los iba a buscar a ella, que estaba en el middle school, ni siquiera era la escuela secundaria todavía, ¿verdad? Y yo no entiendo esa parte de los Estados Unidos con las libertades personales y todas las protecciones esas que le dan a los, no sé, estos criminales, porque todas las tardes cuando terminaba la escuela había 2 o 3 patrulleros parados en el pasto, ahí justo delante del colegio, los policías afuera de los patrulleros parados, pero por la calle pasaban estos BMW, Mercedes, Audi, con estos tipos, las ventanas abiertas, los oros por todos lados, la música full, y mientras que salían los chicos caminando y iba cada uno a su hogar, estos andaban dando vuelta que parecían, no sé, parecían halcones al acecho, a ver, para agarrar una nueva víctima y empezar a venderles droga. Así que entonces esa parte también nos había tenido muy preocupados porque era evidente, ¿no? Vos estabas ahí. Yo tenía 12 años y mi primera vez en los Estados Unidos más o menos me arreglaba con el inglés, así que yo andaba despistada. No sabía muy bien lo que estaba pasando, andaba medio perdida en esos días. Sí, pero los veías. Sí, los veía. Y bueno, entonces sí, eso también fue por el futuro de los chicos, de las chicas, lo que nos empujó también a tomar la decisión de volvernos para Canadá. Me acuerdo cuando habíamos llegado a la Florida que yo andaba bien mal con el tema ese de la hipoglicemia y volado andaba. Cuando fuimos a comprar el auto, que lo vimos ahí con mi esposa y el vendedor, salí, lo probé, di una vuelta y le digo, sí, lo compro. Y mañana lo venimos a buscar. Y cuando lo fui a buscar al otro día, ¿cómo habrá estado? No sabía qué auto había comprado. Uy. Cuando me dice, sí, allá lo tenemos listo para... Y yo digo, ¿cuál es? ¿qué modelo compré? ¿Qué compré? No, ni idea de lo que había manejado y de lo que había comprado. No sabía qué auto acercarme. ¿Y mamá fue contigo? Y sí, te dijo eso. Le digo, ¿qué compramos? Me dice, es aquel, porque tenía esas cintas en los costados, ¿te acordás? De como medio de... cintas, era un Ford Explorer del año 1994. Pero así andaba yo, totalmente en una nebulosa, ¿vieron? Y bueno, así que decidimos entonces mandar en un camión lo que se podía mandar en un camión para aquí, para Toronto. Y nosotros con el Explorer éramos 3, 4, 5 y el gato. ¿Y Ana? 6. Éramos 6. 6, sí. Venía mi mamá de crianza con nosotros también. Que, bueno, ese es un caso muy particular que lo voy a dejar afuera de todo esto porque eso requiere mucho tiempo, mucha explicación y son cosas muy sensibles y no creo que sea para discutir y lo único que le puedo decir que vivió acá en esta casa con nosotros hasta el último de sus días. Por ahí lo escribimos en el libro. Entonces sí, agarramos
la I-95, ¿es la que sale al norte de la Florida? Creo que sí, hacia ¿no? arriba. Yeah. Y le metimos duro el primer día, viajamos, tuvimos que hacer noche, por ahí por Raleigh, ¿no? En North Carolina. North Carolina hicimos una noche, el otro día continuamos y llegamos hasta la frontera de... Creo con Buffalo habrá sido. No, allá del otro lado, entramos Detroit? por Windsor, Detroit. Windsor, okay. Por Windsor vinimos, Okay. Detroit. El auto en terreno plano iba bien, pero en cuanto la carretera agarraba una pequeña pendiente así, pero mínima, ese bicharraco no tenía fuerza para subir nada, ¿te acordás? Nos pasaban los camiones, los tractor trailers nos pasaban a 1000 y nosotros... Íbamos despacito en las subidas. Al lado derecho, al acelerador a fondo, y el motor lo único que hacía era, ¿te acordás? Aquel ruido, taca, 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 un clink, 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 clink. No sé, digo, bueno, en plano andaba pero de 10, no había ningún problema, pero en cuanto le ponía a usted 5 grados de pendiente, ese cacharro no. Y bueno, encima de todo el nerviosismo de tener que... Estábamos emigrando otra vez, ¿vieron? Y encima el auto que no andaba. Yo lo único que pedí era que no se me rompa en el medio de la autorruta y quedar ahí todo en el costado del camino. Así que llegamos a Detroit y esa noche fue un problema encontrar un hotel con un cuarto porque había una competencia de pescadores. ¿Te acordás? Okay. Que estaba todo lleno. Que terminamos en un motel, en un Motel 6 o algo así. Motel 6 o Motel 9, uno de esos uno de era. Esos. Con el gato adentro también. Y bueno, sí, al otro día tempranito cruzamos el puente, ¿cómo se llama el puente que cruza Detroit con Windsor? Ese no es el Ambassador, ¿no? El Friendship. Sí, no sé si es el puente embajador o el puente de la amistad, uno de esos, no me acuerdo muy bien ahora. Cruzamos el puente y sí, llegamos a la frontera canadiense. Ahora, para que comparen países, ¿vieron? ¿Se acuerdan de las historias que tuve yo para entrar las camionetas a la Argentina? Y el dolor de cabeza y la que me hicieron penar. Bueno, el auto que yo había comprado en Miami lo iba a entrar y lo iba a nacionalizar, lo iba a importar a Canadá. Entonces cuando llegamos a la frontera la chica se me acerca y me dice bueno, todo lo que le preguntan a uno, de dónde vienen, de pasaportes, y me dice, ¿el vehículo es suyo? Le digo, sí, el vehículo es mío. ¿Y qué va a hacer con el vehículo? ¿Lo va a entrar a Canadá definitivamente o lo va a entrar como turista? Yo le digo, no, lo quiero entrar definitivamente. Bueno, me dice, ¿tiene la factura de compra? Sí, le digo, acá está. Lo había pagado $10.000 al auto ese. Y bueno, baje y venga conmigo, me dice. Ok. Se quedaron todos ahí, estacionamos abajo de esos techitos donde tienen ellos, ¿no? Ellos se quedaron en el auto. Yo me fui con la oficial de inmigración. Y me lleva ahí a la oficina, está el mostrador ahí, aparece otra chica y me dice, bueno, sí, vamos a proceder para que nacionalizar el vehículo, importarlo. Sí, le digo. Agarró la factura de compra, se metió en la computadora, hizo... Ya está, me dice, son $1.100 de impuestos que tiene que pagar, porque cuando uno importa un vehículo de Estados Unidos a Canadá, sí o sí a uno le hacen pagar el IVA, o el impuesto de venta, o acá lo que se llama el HST, es lo mismo, que es el 13% del valor del vehículo más o menos. El cambio de dólares americanos a dólares canadienses, el total daba $1.100. Me dice, ¿cómo quiere pagar? ¿Tarjeta de crédito, en efectivo? ¿Cómo? Le digo, no, tenía ya una tarjeta de crédito, así que le digo la tarjeta de crédito, agarró, chac chac, me dio todos los papeles, un formulario, me dice, bueno, aquí está, el vehículo ya ha sido nacionalizado, ya está importado, está legal. Ahora lo único que tiene que hacer es cuando llegue a Toronto ir a registrarlo en el departamento de vehículos a motor para que le den la placa de Ontario y la registración de la provincia de Ontario, de Canadá, ¿no es cierto? Le digo, ¿eso es todo? Sí, me dice, eso es todo, puede proceder, ya está listo. 5 minutos no tardaron en el proceso para importar un vehículo a Canadá.
Mientras que en la Argentina me volvieron loco durante, no sé, 2 o 3 años, debo haber estado rabiando. Ahí se dan cuenta, una pequeña comparación para que vean lo que es un lugar eficiente y otros donde los palos en la rueda y la burocracia entorpecen el funcionamiento de una economía totalmente. Y eso que yo no sabía una cosa, que después me dijeron y me enteré que si el vehículo yo lo había comprado 6 meses antes de entrar a Canadá, entonces ya no tenía que pagar ese impuesto que pagué de $1.100, porque lo consideraban como que el vehículo era de mi propiedad. Hay mucha gente que vive aquí en Canadá que se van a pasar los inviernos en la Florida y tienen autos allá en Florida, a nombre de ellos, todo registrado. O sea que si uno tiene un vehículo en Estados Unidos y lo tiene por más de 6 meses, hoy no sé cómo será porque no he averiguado, pero en aquella época yo no hubiese tenido que pagar el impuesto del IVA ese que me cobraron. Pero bueno, yo ya lo pagué y después no tenía ganas de andar haciendo reclamos ni de aquí para allá. Y como sé que es un dinero que ellos lo ponen siempre a buen uso, no me molestó pagarlo tampoco. Así que bueno, a todo esto, mientras estuvimos en Miami, tu mamá había venido a Canadá a alquilar una casa, ¿no? Sí. Que vino Sí. una semana, creo. Habrá sido una semana o 2. Sí, mi esposa cuando estábamos en Miami, como yo trabajaba y ella no, cuando decidimos venirnos de nuevo a Canadá, entonces ella dijo, bueno, me voy a Toronto para alquilar un lugar, ¿a dónde íbamos a llegar? Entonces nosotros veníamos ya con una casa alquilada y nos estaban esperando tal día a tal hora. Así que por ese lado ya teníamos el techo asegurado, ¿no? Y ya mostramos la casa en un video también donde salimos a pasear por el barrio, y una de las casas que le decimos aquí es donde vivimos por un año cuando recién llegamos a Toronto. Bueno, la otra razón que ustedes se preguntarán, si habíamos vivido 25 años en Montreal, ¿por qué decidimos volvernos a vivir a Toronto y no volver a la ciudad de Montreal, que allá estaba mi mamá, mi hermano, otra hermana, en fin, en toda la familia andaba por allá? Y eso también lo analizamos mucho, y la razón siendo que nosotros habíamos pasado todo ese periodo de los referéndums para la separación de la provincia de Quebec del resto de Canadá, el tema de la asociación soberana, los 2 referéndums que se hicieron, ese constante pelear por querer separarse de Canadá, ese constante sentirse de los canadienses franceses que viven en la provincia de Quebec como que no pertenecen a Canadá, como que son otra cultura, como que no quisieran formar parte de la Federación Canadiense. No, sin insultar a nadie, pero yo lo considero ese orgullo tonto, ese orgullo que lo único que hace es desmembrar, ¿no? Que podían haber destruido un país como este si le hubieran ganado el referéndum, y quién sabe hoy de qué estaríamos hablando, qué estaría pasando. Entonces no queríamos volver otra vez a que por ahí se empezase a repetir todo ese proceso. Nosotros vivimos, cuando llegamos a Canadá, Montreal era el centro neurálgico del país. La ciudad de Montreal era el París de América del Norte, si se quiere. Era una ciudad que sucedía todo lo que grande que sucedía en Canadá, prácticamente sucedía en Montreal. Y con el tema de la separación y la independencia y los referéndums, se fueron todos. La plata grande se fue de Montreal. Las grandes corporaciones, las grandes compañías dejaron una fuerza esqueleto, como quien dice, una oficinita en Montreal para ocuparse del sector, pero todo el mundo afuera, por si las moscas, ¿vieron? Así que habíamos decidido, nos vamos a un lugar que sea Canadá, que sea de habla inglesa, que sea un lugar seguro y donde haya mucho menos interferencia gubernamental de la que hay en Quebec. Porque Quebec es una provincia muy particular que para mantenerla dentro de Confederación Canadiense, el gobierno federal le ha tenido que dar y ceder muchos controles que otras provincias no tienen. O sea que Quebec es una provincia que controla muchas cosas que en el resto de Canadá la controla el gobierno federal. Así que dijimos, no, vamos a ir a un lugar donde ese problema ya no lo tengamos que considerar nunca más. Y esa fue una de las razones por las cuales
nos vinimos también a vivir aquí a Toronto. Yo cuando emigré a Canadá la primera vez, no tenía ningún interés que un día me digan, bueno, sí, ahora usted está en una provincia que se separa y va a ser ciudadano de quién sabe de qué. Entonces, y aquí en Ontario, la provincia de Ontario, es mucho más americanizado, si se quiere, el sistema. Aquí, ¿cuándo te para un policía aquí en la calle, en patrullero? Nunca. Nunca. ¿Okay? Aquí es, a no ser que pase algo súper grave, a la gente no la andan molestando, como quien dice. En Montreal yo me recuerdo que uno salía con el auto y 2x3 el patrullero atrás. Y uno decía, pero ¿será posible que no lo dejen vivir a uno en paz? Con las leyes y las regulaciones y las multas. Aquí no, aquí es más tipo Estados Unidos, es más business esta provincia. Por algo es la locomotora de Canadá, digamos, Ontario, ¿no? Y mientras uno se mantenga dentro de la ley y mientras uno se mantenga haciendo las cosas bien, aquí a uno no lo molestan, ¿ok? No está ese otro problema con el tema del lenguaje, que ellas nuevamente, por ser hijas de emigrantes y volvíamos a Quebec, iban a estar forzadas a cursar sus estudios en una escuela de habla francesa, a no ser que uno las mandase a una escuela privada, que son caras. Nosotros decimos, bueno, sí, volvemos a Montreal, ellos van a tener que cursar los estudios en francés. Pero ¿qué pasa? Nada malo con hacerlo en francés, pero estamos viviendo en Norteamérica, que es un océano de inglés, y Quebec es una burbujita de francés ahí. O sea que para el día de mañana uno pensaba en ellos y decíamos, el día que se reciban, no sabemos qué irán a hacer, qué irán a estudiar, pero van a tener que vivir en un mundo de inglés. Y si están en Montreal o en Quebec, van a estar muy limitados. Por ahí van a haber estudiado en francés. Hay mucha gente en Quebec que no hablan inglés, hablan solo francés. Entonces esa gente quiere ir a trabajar a otras provincias canadienses, se les hace difícil. Quieren ir a Estados Unidos, se les hace difícil. Así que bueno, cortamos por lo sano y dijimos, nos vamos a Ontario. Ahí estamos seguros que eso es Canadá, que se estudia en inglés. Y el día de mañana Dios dirá que va a estudiar cada una y ya estábamos tranquilos por ese lado. Bueno, llegamos una tardecita, ¿no? Que fue un domingo. Como a esta hora habrá sido, que son las... Sí, más o menos, ¿no? Sí, ¿no? Al fin del día llegamos a la casa donde habíamos alquilado. Estaban esperándonos, ya estaba todo preparado. Era una casita de 2 dormitorios, un baño, cocina, un living comedor. Aquí lo llaman un bungalow. Y bueno, al otro día lo primero que hubo que hacer fue registrarlas a ustedes en la escuela, ¿no? Que estaba a una cuadra del colegio. Una cuadra, ya, bien cerca. Sí. ¿Cómo se llamaba esa escuela? ¿Te acordamos? West Humber. West Humber. Sí, entonces ahí fuimos, la registramos, todo bien. Después hubo que hacer todo otra vez el movimiento para cambiar las licencias de conducir, porque teníamos licencia de conducir de la Florida y no se pueden tener 2 licencias de conducir. Entonces uno va y le dicen, ok, entregue la de la Florida e inmediatamente le hacen la de Ontario, le cambian una por otra. Y bueno, yo después me tuve que ir a llevar el auto a registrarlo. Me pidieron que le haga una revisión mecánica, le hice la revisión mecánica. Con todo eso me fui al departamento ahí de vehículos a motor, entregué toda la información, 5 minutos más y me entregaron la registración del vehículo, las nuevas chapas de patente y ya era un auto canadiense. 5 minutos ahí y 3 minutos en la frontera. Eso fue todo lo que me demoré en nacionalizar el vehículo en Canadá. Ya estábamos entonces por esa parte, asegurarlo también, llamé a la compañía de seguro, lo aseguré inmediatamente por teléfono y bueno, ahora faltaba la parte más importante. ¿Qué íbamos a hacer? Había que buscar trabajo, sí o sí, urgente, porque esta ciudad es muy cara para vivir, ¿no? Aquí no se vive con poco. Claro, llegar a una ciudad, a pesar de que uno ya hablaba el idioma, el lingo, pero no conocíamos nada. Yo de esta ciudad no había estado nunca, es grande y no sabíamos para dónde agarrar.
Así que lo primero que hice fue comprar un mapa de esos libros, porque en aquella época todavía no había, uno se manejaba con los mapas que vendían en el Walmart, que eran unos libracos así, y en cada página tenían una sección de la ciudad. Así que para poder movilizarnos necesitábamos el mapa. Nos avisaron que habían llegado nuestros muebles, que estaban en la aduana, así que tuvimos que ir a buscarlos hasta el lugar donde habían llegado. También trajimos todo a la casa y sí, había que empezar de nuevo. No teníamos ni camas tampoco, ¿no? No, colchones al piso. Colchones al piso. Habíamos traído los colchones de Florida, creo que sí, que habíamos comprado. Yeah. Y nos fuimos a Ikea y compramos unas camitas, creo. Yeah. ¿Te acordás? Son las que están acá arriba, las de pino. Yeah. Todavía están las camitas de las chicas. Y así empezó otra inmigración más, gente. El nerviosismo de ¿y qué hacemos? Empezar a buscar trabajo. En aquella época aquí el sueldo mínimo creo que eran $12 la hora, pero con eso no vivía nadie. Así que yo necesitaba buscar trabajo que pagase más y no trabajos de oficinas y esas cosas, pero nada. Así que bueno, entonces conseguí un trabajo, andaban buscando, yo tenía un poco ya de experiencia en todo lo que eran trabajos de lo que había hecho en Miami, de albañilería, de pintura, de carpintería, un poco de todo. Salió un trabajo y ese pagaban como $16 la hora. Era para ir a pintar apartamentos de alquiler. Pucha, digo yo. Bueno, hasta que salga algo un poco más interesante, vamos a ver de qué se trata. Había resultado ser que esta era una compañía de portugueses y se hacían cargo de edificios de apartamentos, pero edificios de, qué sé yo, 40, 50 pisos. Y cada vez que se iban los inquilinos, había que refrescar todo y ese era el trabajo nuestro. Nos decían, ¿quieren que les paguemos por hora o quieren que les paguemos por apartamento? Pagaban más por apartamento, pero nosotros eventualmente necesitábamos comprar una casa. Y para comprar una casa aquí el banco le pide constancia de una carta del empleador. Es mejor si usted trabaja para una compañía y ellos le hacen una carta diciendo, sí, esta persona trabaja con nosotros, tiene un salario tal, hace tanto tiempo, y necesitaba por lo menos un año de trabajar en un lugar estable. Así que no quedaba otra. Digo, bueno, si tenemos que comprar la casa porque estábamos alquilando ahí y nos costaba una fortuna el alquiler. Y le digo, vamos a darle. Pero era un lugar de locos. A fin de mes, cuando se mudaba la gente, había veces que uno llegaba ahí a las 7 de la mañana y te decían, tomá, esto es lo que tenés que hacer hoy vos. Y te daban 3 apartamentos para pintar en un día, solito. Yo decía, madre mía, 3 apartamentos de un dormitorio. ¿Okay? El dormitorio, el living comedor, la cocina, el baño, y había que hacerle todo. Puertas, había que ver los cielos rasos, las paredes, en fin. Me acuerdo una vez me dijeron, tenés que ir a pintar 2 apartamentos y una townhouse, una de esas casas de 3 pisos, solo. Y empecé a las 7:30 de la mañana y me agarraron las 12 de la noche en la casa esa y la gente se estaba mudando. ¿Okay? Metiendo los muebles, las cajas. Yo le decía, por favor, métanme todo en el centro del dormitorio, de los cuartos, porque yo necesito ir alrededor con las paredes. Y las 12 de la noche y todavía estaba, menos mal que era verano, estaba linda la temperatura. Llegué a mi casa como a la 1 de la mañana, una cosa por el estilo así, pero un trabajo pero de locos. Eran todos muchachos jóvenes, yo era el más veterano ahí. Yo ya tenía, ¿cuánto? 42 años creo que tenía. Y los muchachos estos trabajaban, pero hay veces se pasaban la noche entera trabajando. Toda la noche y el día, no paraban. Y yo le decía, y eran todos jugadores de casino. Iban todos al casino. Yo le decía, pero muchachos, ¿por qué van al casino? Y no, porque sí que nos gusta, esto y lo otro. Y un día hablando con uno que se llamaba Jamie, le digo, Jamie, pero vos trabajás, no estás casado, no tenés familia, no tenés hijos, vivís metido dentro de estos apartamentos trabajando. Tenía una linda camioneta, esa de 4 puertas, un lindo vehículo. ¿Qué pasa que trabajás así? No, me dice que este año perdí mucho dinero en el casino. Le digo, ¿pero cuánto perdiste? $80.000, me dice.
Yo digo, es de no creerlo, en el mundo hay de todo, ¿vieron? Y yo escuchaba eso y decía, pero estos muchachos jóvenes se podrían estar haciendo un futuro y lo único que hacen es trabajar como perros y después se van ahí al casino, a Woodbine, a todos esos lugares, a darle a las maquinitas ahora son todas electrónicas, en mi época había que pegarle a la palanca, a ver qué ganan. Pero bueno, el dueño de la compañía se ganó, una mañana llegamos y entramos ahí al depósito y había una Corvette 0 kilómetros, como $80.000 la Corvette. ¿Y esto? Dice, el sábado fui al casino y tenían la Corvette ahí y creo que tenías que poner $10 y te daba una oportunidad para probarla. Y se la ganó. Wow. Un hippie de pelo largo, un muchacho. Le digo, pero sí, me la gané, ahí estaba, de 0 kilómetros, una Corvette se había ganado. Bueno, a ese le sirvió ir al casino. A quién sabe cuánto habrá perdido antes, ¿no? Así que, bueno, entonces en esa estábamos. Era un trabajo demoledor. Y lo peor que era desmoralizante, porque de haber sido propietario de un supermercado, después de haber sido el dueño de un hotel y haber tenido que caer a esos niveles, era muy, muy difícil mentalmente. No tanto me molestaba lo físico, porque bueno, el ejercicio nunca mató a nadie, pero mentalmente era desmoralizante, porque uno decía, pero ¿cómo es posible que con todo el esfuerzo que hemos hecho desde que llegamos a los Estados Unidos, con todo lo que hemos tratado, con todas las cosas que hemos hecho, ahora me encontraba yo a la par, igual que estos tipos que en su vida nunca habían querido hacer nada y lo único que les importaba era ver si se tomaban 12 o 24 cervezas en una noche y cuánta plata dejaban en el casino. Esa era la vida de la gente con la que yo tenía que convivir. No se podía discutir ningún tema, no se podía hablar de nada intelectualmente. Y entonces como que uno se tenía que retraer, autorretraer, como que meterse adentro de uno mismo. Y para afuera, nada, nadie sabía ni quién eras, ni qué hiciste, ni lo que no hiciste. Lo único que te decían, toma, acá tenés estos 3, anda a agarrar los tachos que necesitas con pintura y anda a pintar. Y esa fue la parte más difícil, porque era como que uno se estaba perdiendo un poco de talento, si se quiere, para tratar de hacer otras cosas. Y encima eso no ayudaba en nada para el tema de la hipoglicemia, que era algo que me lo producía nerviosamente. Me tenía tan mal el tema ese de la hipoglicemia que había ido a ver a los médicos, nadie daba con bola. Yo entraba, por ejemplo, a una cafetería de estas de Tim Horton, donde venden las donuts, y las donuts las fríen en aceite, ¿no? Sí. Y después le ponen todo este azúcar artificial con los chocolates y toda esa cosa. Bueno, yo entraba a un Tim Horton, me ponía en la cola para comprar un café y solamente el olor que había en ese lugar a aceite y azúcar frita me provocaba una reacción de la hipoglicemia y ya me sentía como que me desvanecía y que me aflojaba todo el cuerpo. Y fui a ver a los médicos y le digo, usted va a pensar que yo estoy loco, doctor. Yo entro a un lugar así y me sucede esto. Y el médico me dice, no, sí, es normal. En casos como usted, me dice, porque el olfato detecta el olor al azúcar, pero le está dando una orden al cerebro como que usted lo hubiese ingerido, que la estuviese comiendo. Y el cerebro le da la orden al páncreas de empezar a largar insulina para nivelar el azúcar, pero es un azúcar que usted no ha consumido. Entonces, ¿qué pasa? Al largar tanta insulina, el azúcar en la sangre se le baja a usted a nada y por eso que se siente como que se va a desmayar. Así que así, a ese extremo era la situación esta. Después pude ir a ver finalmente a un endocrinólogo y me hicieron estos test que me habían hecho allá en el pueblo, que me mandaron a comer dulce. Sí. Pero acá, claro, me dieron un tarro de un líquido, parecía un jarabe, un sirup, anaranjado, con gusto a naranja, y me dijeron, ok, me sacaron sangre, me dijeron, tómese esto y vuelvan 2 horas. Una cosa asquerosa. Y efectivamente, de ahí me mandaron era más lindo el examen del pueblo, porque ahí te mandaban a tomar un café con leche con medias lunas y dulce de leche, ¿vieron? Acá te daban un frasco de una porquería. Voy a verlo al endocrinólogo, un médico hindú,
Y me dice, ¿le explico todo? Me dice, sí. Me dice, usted lo que tiene es que tiene que hacer la dieta que hacen los diabéticos. Le digo a la flauta, ¿soy diabético entonces? Me dice, no, por lo contrario, usted no es diabético, es lo opuesto. Y le digo, ¿para qué entonces me da la dieta de un diabético si no soy diabético? Y me dice, bueno, porque lo que pasa es que usted no puede ingerir ningún tipo de azúcar artificial. Y ni pastas, ni arroz, ni nada. Pan tiene que ser pan negro, arroz marrón. Tiene que estar alejado de todo lo que es azúcar artificial porque ese es el problema. Y dicho y hecho, empecé a hacer una dieta bien estricta y los síntomas se fueron. Pero hasta ese momento cada médico que yo iba a ver me decía, bueno, cuando se sienta así, tómese una Coca-Cola. ¿Te acordás? Las botellas de gaseosa que comprábamos cuando recién habíamos llegado, que eran botellas de 2 litros, yo me había puesto así, cuadrado. Todavía no lo bajo, pero de tomar tanta azúcar. Y el azúcar que me estaban recetando era lo peor que podía haber estado haciendo. Así que este endocrinólogo como que me salvó la vida porque me dijo, no, seguí esta dieta y te vas a arreglar. Y así fue, no, nunca más me molestó. Por eso que ahora tengo cuidado de no comer azúcar. Acá en esta casa no se come azúcar blanca ni muchas cosas por ese tema. Así que bueno, pasó un año trabajando así, me sucedían las cosas más inverosímiles porque a veces nos mandaban a pintar apartamentos que se habían prendido fuego, o vos vieras lo que era eso. Los techos había que pintarlo con unas pinturas al aceite, a base de aceite, y cuando estabas dándole ahí arriba era una lluvia de esa pintura al aceite que no se saca nada más que con aguarrás, con Varsol. O sea que terminábamos, y después para irse a casa había que pasarse un trapo mojado en aguarrás por todo el cuerpo, que eso es venenoso. Yo me había comprado una camisa de manga larga, me ataba la cabeza, me cubría con una bandana hasta acá y lo único que me quedaban eran los ojos. Pero igual siempre venía salpicado, como con pequitas blancas, ¿no? Sí, los lentes, todo lleno de esa... Ahora está prohibida esa pintura, ya la prohibieron, no hay más. Una vez estábamos pintando dentro de uno de estos apartamentos con otro muchacho y era una pintura que le habían puesto un olor a pino. ¿Viste cómo es el limpiador de piso que tiene olor a pino? Y claro, como tenía un lindo olorcito a pino, no estaba en invierno, todo cerrado, no nos dimos cuenta. Hasta que empezamos a sentirnos muy mal, mareados, colorados así. Le digo, abrí la puerta porque nos estamos envenenando, ¿viste? Abrimos la puerta del balcón y nos fuimos los dos al balcón a tomar aire fresco. Y otro muchacho que estaba en la cocina, ese... ¿Se desmayó? Sí, ese se desmayó. Estaba pintando los muebles, ¿cómo se llaman? Donde guardas los platos en la cocina. Sin máscara, sin nada. Y bueno, lo que pasa es que yo estaba esperando el año. Al cabo de un año me dieron la carta, le pedí una carta al dueño, dame una carta que necesito ir a sacar una hipoteca al banco. Mi esposa ya estaba trabajando también, había conseguido un trabajo en una compañía, ella habla alemán y todo eso, era una compañía que hacían las cajas, los cartones corrugados, los que se usan para estas cajas de banana, de fruta, todas esas cosas, viste que son como 2 cartones y entre medio va como otra cosita que los une. Bueno, ella estaba trabajando ahí, también le dieron la carta a ella y pudimos ir al banco a ver para cuánto nos financiaban para comprar una casa. Ese es el primer paso para comprar una casa. Uno tiene que ir al banco antes de elegir nada, decirles cuánto ganan usted, su esposa, lo que sea, y ellos le dicen, bueno, en base a los gastos mensuales que usted tiene, una familia de cuántos, ellos le dicen, le podemos financiar una propiedad hasta cierta cantidad de dinero. Y le dan una carta, o sea que con esa carta que a uno le entrega el banco, uno ya puede ir a una inmobiliaria y pedirle a un vendedor de estos ¿cómo se llaman? Un rematador, ¿no? ¿Cómo le dicen? Que le busque una propiedad. Pero siempre basándose en lo que el banco le va a prestar. Usted no puede, por ejemplo, decir, bueno, el banco me financia $400.000 y yo me voy a ir a buscar una casa que valga $1 millón. Imposible, a no ser que tenga plata en el bolsillo para poner la diferencia. Pero si no, siempre hay que buscar dentro de los límites de lo que el banco le financia a uno. En aquella época el interés bancario anual era del 6%, estaba alto. Cuando compramos esta casa estaba alto, el 6% anual. Ahora está menos del 2.2, 2.25. Y sí, empezamos a buscar una propiedad con mi esposa.
Otro problemón, ¿te acordás qué difícil que fue? Sí. Que lo tiró en este lugar. Ustedes no se dan cuenta cómo se venden las casas en esta ciudad. Cada vez que veíamos algo y lo íbamos a ver, vendido. Anduvimos como 3 meses dando vuelta, todos. Nos lo sacaban de adelante la nariz. Hasta que apareció esta casa, no sabemos cómo, porque estaba ya en venta hacía como 40 días, ¿no? Y era 40 días en esta ciudad para una casa en venta es una eternidad. Acá se venden, pero de la noche a la mañana. Y bueno, la casa nos gustó, tranquilo, escuelas por todos lados, el barrio era mucho más tranquilo de lo que es ahora. Y sí, hicimos una oferta, me acuerdo un día de noche, ustedes no vinieron. No. Aquí funciona de una manera que el comprador y el vendedor nunca se conocen. Todo el trabajo lo hace el representante nuestro, que es el de la inmobiliaria que uno escoge, y el representante de la inmobiliaria que pone esta casa en venta. O sea que el negocio se hace entre los dos representantes de las inmobiliarias. El comprador y el vendedor aquí no se conocen, ni se juntan, ni se ven nunca. Eso está totalmente fuera de posibilidades. No se puede hacer. Así que dijeron, bueno, vamos a visitar la casa, hicimos una cita. Cuando uno viene a visitar las propiedades, los que están habitando adentro se tienen que ir. No puede quedar nadie en la casa. La casa tiene que estar vacía para que los interesados puedan entrar con el representante de ellos, por supuesto, y generalmente puede estar el representante de los que venden, pero los dueños no. Y dimos la vuelta, lo viramos, todo nos gustó y dijimos, bueno, vamos a hacer una oferta. Nos fuimos a un café que está aquí a un par de cuadras. William Pub. Okay. Entonces nuestro representante nos dijo, ustedes se quedan sentados aquí en el café, vamos a llenar la oferta. El dueño de la casa ya había venido aquí, estaba con su representante, o sea que iba y venía. Hicimos la oferta, él la trajo aquí a los propietarios, ellos la leyeron, dijeron no, hicieron la contraoferta, nuestro representante la agarró y se fue al café donde estábamos nosotros y dice, miren, ellos la oferta original no la aceptaron, hacen esta contraoferta, ¿qué les parece? No, dijimos nosotros, es mucho, otra contraoferta, él agarró, fue varias veces así, hasta que al final viene y dice, bueno, aceptaron esta oferta que ustedes han hecho, y así es como se compra una casa en Canadá. Y se hicieron todos los papeles a través del notario. El notario nos cobró $1,300 por el servicio y él es el que se encarga de investigar de que la casa no tenga ningún, ¿cómo se llama? Cuando le ponen un embargo, que haya estado pagado todo lo que es impuestos inmobiliarios, en fin. Así que bueno, se firmó todo. Cuando hicimos la firma también se va delante del notario, pero no con los vendedores y los compradores presentes, sino que primero pasaron los vendedores a firmar todos los papeles, después nos avisaron a nosotros, pasamos nosotros, firmamos todo, el banco no nos da el dinero a nosotros, el banco le manda el dinero directamente al abogado para que se lo entregue a los vendedores. No son tampoco tan giles, ¿no? De que dicen, bueno, sí, les vamos a financiar la casa, tomen, aquí está el cheque, vayan a comprar, y voy a agarrar la guita y... No, nosotros no vimos un centavo de lo que nos prestó el banco, ni lo tocamos ni pasó por nuestras manos. Lo único que tuvimos que poner nosotros fue el porcentaje que nos correspondía a nosotros como entrega, creo que era el 5%, el down payment, el tuyo. Yeah. Eso sí, lo llevamos nosotros al notario y bueno, ellos hacen todo, ¿vieron? Así que al menos ya teníamos una casita que era nuestra. Yo ya, como no necesitaba más ese trabajo, agarré y me estaban volviendo loco. Y les dije goodbye Charlie y me puse a buscar otra cosa. Y me surgió otro trabajo también en construcción. Porque aquí, en esta ciudad, los trabajos que pagan y que pagan bien en este país son los trabajos manuales, los trabajos brutos, los trabajos rudos, la construcción, manejar camiones de larga distancia. A no ser que usted tenga un diploma universitario y haya estudiado una carrera que realmente tenga demanda, que también tienen muy buenos salarios, pero bueno, yo no estaba en esa categoría. Yo era un hombre de negocio sin negocio. Temporariamente insolvente, habría que arreglarlo y rápido, ¿vieron?
Entonces, claro, a mí lo único que me quedaba decir, bueno, me voy a trabajar en una oficina, me van a pagar el mínimo. Me voy a trabajar en la construcción y voy a ganar casi el doble de lo que te pagan en una oficina. Pero te tenés que reventar el lomo, porque ustedes no se dan una idea cómo se trabaja aquí. Acá no para. Invierno, verano, menos 20, menos 30, menos 40. Así que sí, me puse a trabajar con unos muchachos. Me dicen, mira, estamos buscando a alguien, vos tenés experiencia. Y ellos trabajaban en casas nuevas. ¿Okay? Casas recién construidas, barrios enteros. Aquí se les llaman subdivisiones. Son los barrios nuevos que se van construyendo, la ciudad va creciendo como los hongos. Los nuevos barrios surgen por todos lados. Y todo está vendido acá lo que se construye. No es de que se construye y después hay que poner un cartel y pasan 2, 3, 4, 5, 6, 10 años hasta que se venda. No, aquí se construye porque ya está todo vendido y con fecha de entrega. O sea que nosotros hacíamos las terminaciones también interiores, todo lo que eran las pinturas y mucho. Ahí empecé a dedicarme a hacer todo lo que son las tinturas de las escaleras de madera, las escaleras de roble, que la gente las quiere del mismo tinte que los pisos de madera. Las escaleras cuando las colocan, yo después les vamos a poner fotos, no en este video, en el video anterior, de todo lo que yo hacía. O sea, cuando la escalera la traen de fábrica, cuando se está construyendo la casa, la escalera es madera cruda. Y después cuando la gente compra la propiedad, dice, bueno, eligen los pisos que quieren. Piso de madera. ¿Qué color de ese piso? Hay 1000 diferentes colores de piso de madera. Dicen, bueno, yo quiero este color de pisos de madera. Muy bien. Y la escalera la quiero con tintura que haga juego al piso. O sea que ese era un trabajo que yo hice muchísimo de eso. Hacer que la escalera termine siendo del mismo color que los pisos. Y es todo un proceso, es largo y es interesante. Y bueno, entonces empezamos a trabajar con estos muchachos. Eran 2 argentinos. Uno de ellos estaba de vacaciones, lo estaba ayudando al amigo. Se le terminaba la visa de vacaciones, supuestamente no podía estar trabajando, pero bueno, le dio un changuí y dice, me voy a regresar a la Argentina y después voy a aplicar desde Argentina para volver a Canadá. Yo le digo, mira, trata de hacer algo de aquí adentro, porque una vez que salís y apliques desde allá te va a ser muy difícil. Y dicho y hecho, no pudo volver a entrar. Y el otro muchacho sí siguió, él estaba casi a tiempo y bueno, nos quedamos nosotros con ayudantes y le empezábamos a dar. Pero también eran trabajos. Nosotros entrábamos a una casa a las 7 de la mañana, 3 personas, y para las 3 de la tarde la habíamos pintado toda, íntegra. Los techos, las paredes, las puertas, las ventanas, absolutamente todo. Menos la escalera, porque eso se hacía después aparte, ¿no? Le metíamos duro y parejo. Ahí yo ganaba $20 la hora. O sea que no era una fortuna, pero estaba mucho mejor que ir a ganar 12 en otro lado, ¿no es cierto? $8 más por hora son 8 por 4, 32, son como $350 extra por semana, multiplicado por 4, son $1.500 al mes. O sea que con eso solo ya prácticamente pagaba la hipoteca de esta casa, con el extra que yo podía ganar trabajando en la construcción, comparado a si estuviese trabajando en alguna otra cosa con camisa, corbata, un blazer y todo pitucón, tal vez, pero no había sustancia. Así que ahí me la tuve que tragar también, bajar el copete y meterle en eso. El otro día, a ver qué más, yo por ahí voy fijándome porque escribo y después si no me voy olvidando, ¿vieron? El otro día me reía. ¿Te acordás cuando fuimos allí a Puente del Inca en Mendoza? Sí. Que había un cartel que había uno de los dichos de Darwin en una pared. Sí, bueno, me acuerdo. Yo pensaba en mi vida que te dije, mira, filmalo, te dije yo, porque está lo que Darwin decía y yo digo, yo creo que Darwin lo escribió para mí eso, porque la cosa es así, no son los más fuertes o los más inteligentes de las especies quienes sobreviven. Son aquellos que mejor se adaptan a los cambios. Y ahí está. Yo digo, bueno, uno sobrevivió porque le tocó adaptarse a todo tipo de situaciones que ya lo están viendo en este caso. Yo podría haber dicho muy bien, no,
yo no me voy a ir a ensuciar las manos con pintura, me voy a buscar algo mejor, aunque no alcance como tendría que alcanzar el dinero para la familia, pero ¿cómo después de haber sido dueño de una empresa y esto y lo otro, voy a bajar? Pero bueno, si uno se sabe adaptar, eventualmente va a poder sobrellevar esa situación y más allá va a haber otra situación tal vez y otra oportunidad esperándolo. Y si uno dice, no, yo no me adapto a esta nueva situación, yo quiero estar lindo, lavadito, prolijito y perfumado, capaz que nunca se le presenta la otra oportunidad, porque ahí quedó en algún nicho bien peinadito y tranquilo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Que la vida es eso, es saber cuándo uno tiene que bajar el copete, ¿no es cierto? La cresta, como quien dice, de creerse que yo soy más de lo que sería si tomase un trabajo de estas características, pero a la larga uno si lo sabe aguantar y se lo sabe... esto saben como qué, como el bambú. El bambú, cuando viene la ráfaga de viento, el bambú, la planta de bambú no se planta y dice yo lo voy a encarar al viento y me la voy a aguantar, porque lo más probable es que en ese caso el viento la parta en la mitad y la rompa. El bambú se dobla, ¿okay? Es flexible y se dobla y se dobla y se dobla, pero no se rompe, y cuando pasa la ráfaga se empareja otra vez y está bien derechito y crece hermoso. Entonces la vida de un ser humano tiene que ser así. Miren, ustedes los emprendedores como el bambú, cuando viene la ráfaga y el temporal se doblan y después se enderezan nuevamente. En este caso yo me tuve que volver a reinventar, pongámoslo de esa manera. Algo que yo nunca había pensado que iba a terminar haciendo, que nunca me interesó. Y bueno, las situaciones de la vida hacen que uno muchas veces tenga que meterle mano a cosas que jamás lo pensó que lo iba a hacer. Y a mucha gente le va a pasar. A mucha gente probablemente que emigra de un país con algún título universitario o con alguna formación en particular y llega a la nueva tierra y no consigue, y le van a decir, mirá, flaco, tengo trabajo para ir a treparte a un andamio, a ponerle caulking a las ventanas allá en el 40 piso, te pagamos $40 la hora, ¿te interesa? Y bueno, ¿qué vas a decirle? Mirá, sí, si no le tenés miedo a la altura, yo me meto, total, en algún momento cambiará la situación. Y de eso se trata. Aquí vamos a darle un par de consejos y ya después nos vamos a ver en el otro video. Consejo 1. Nunca existió un caballo que no haya podido ser domado, como tampoco nunca existió un jinete a quien no lo hayan desmontado. ¿Ok? O sea que esa que les quiero decir con esa. Cualquier proyecto que ustedes puedan tener y pensar puede ser realizado. No son proyectos imposibles. Pero ojo, que no se crean que nunca les va a llegar a pasar que el caballo los desmonte, como me pasó a mí ya en 2 oportunidades, ¿no es cierto? Esa es una. Otra, a ver, los sueños sin ponerles una meta serán solo sueños y generalmente terminarán decepcionándolos. ¿Okay? Esa es para todos aquellos que sueñan hacer esto, hacer aquello, pero no se ponen una meta de hacerlo, ¿okay? Son solo sueños y a la larga, si no lo hacen al final de su trayectoria, van a terminar decepcionados porque no se animaron. O sea que yo lo único que les puedo decir a todos aquellos que son emprendedores y que les gusta el tema de negocios y tienen ideas e inquietudes, es que, bueno, a nosotros nos pasó que le metimos, nos agarramos de lo que había que agarrarse y el caballo nos tumbó, pero no sé, al fin de la trayectoria hasta esta altura de la vida, porque todavía no está terminado, terminamos prácticamente quizás en la misma posición que si nos hubiéramos dedicado toda una vida a un trabajito, yendo todos los días y viniendo. No hay nada malo con eso. Pero ¿qué quiero decir? Es como ir a apostar, ¿no es cierto? Y decir, bueno, yo le apuesto a esto y si me va bien, tengo mucha más posibilidad de tener una calidad de vida como me gustaría tenerla, a que seguir por un rumbo seguro y estable, que uno sabe que por ahí va a llegar hasta un cierto
plató y de ahí no puede pasar, ¿no? Así que bueno, entonces dejamos el tema ya es 1 hora. 56 minutos. 56 minutos, sí, para no hacerlo muy largo. El sábado que viene seguimos, entonces quedamos con que yo me había puesto a trabajar con estos muchachos, uno se fue, quedó el otro, y después seguimos dándole nosotros dos con otros empleados más, hasta que les digo lo que sucedió después. ¿Está bien? Ton. Hasta el próximo episodio. Falta un montón todavía, no se desesperen, gente, no se me vuelvan locos porque hay que ir contando las cosas como son, ¿no? Otra que me había dicho una señora en un comentario, me dice, lo que le sucedió a usted es la típica por no haber tenido una educación universitaria, ¿okay? Lo que le tocó vivir en su vida. Entonces, yo les contesto a todos los que se piensan que esa es una verdad, lo siguiente, escuchen esta. A pesar de que tener una educación universitaria es una ventaja muy importante, ustedes la tienen, ¿no? ¿Okay? No es una garantía al éxito, ¿okay? Como tampoco no tenerla es una terrible desventaja. ¿La agarraron? Yo soy un autodidacta. ¿Vieron? No fui a la universidad, me enseñé a mí mismo y le puedo dar cátedra de lo que sea y de lo que quieran a muchos que tienen varios diplomas pegados en la pared. Así que por esa parte no me asusta, ni lo considero que uno tal vez no llegó a donde quería llegar por no tener una educación universitaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Tampoco no significa que uno tenga que decir, no, yo no quiero estudiar y voy a ser un burro toda la vida y no me interesa. No. Pero se puede ser una persona que vive leyendo, estudiando y perfeccionándose intelectualmente, como me gusta hacerlo a mí. Yo todo lo leo y todo lo absorbo y todo lo quiero saber. Entonces, pero no tengo el diploma universitario. Y quién sabe, capaz que algún día, antes de que me muera, alguna universidad me da uno de esos que le llaman honorary degree, ¿vieron? Así que bueno, sí. Aquí vamos a parar y seguimos en la próxima. Ok, hasta la próxima semana entonces. Sí, ok, bueno, gente. Chao, chao.